Normalmente, cuando pensamos en el ciclo global del carbono, pues la mente se nos va directamente a las macroestructuras. Claro, a las cosas gigantes. Exacto. Visualizamos, no sé, refinerías enormes, chimeneas escupiendo humo en zonas industriales, o si nos vamos al lado natural, pues pensamos en la inmensidad de la selva amazónica, el fitoplancton de los océanos, cosas grandes, las cosas que, bueno, que dominan el paisaje y que podemos ver a simple vista. Sí, totalmente. A nivel de percepción humana, lo lógico es centrarse en los sumideros o en los emisores de carbono que resultan evidentes a nuestra propia escala. Es como funcionamos. Pero, a ver, si nos agachamos, si literalmente miramos debajo de la suela de nuestros zapatos, hay un universo entero, operando a un nivel que sinceramente desafía toda lógica estadística. Y hoy vamos a diseccionar precisamente eso en nuestro análisis a fondo. Y tanto que la desafía. Nos vamos a sumergir en las entrañas de la Tierra para hablar de un ejército de aproximadamente 20 cuatrillones de individuos trabajando de forma coordinada. Ojo al dato, 20 millones de billones. Ostras, es que para aterrizar esa cifra, que matemáticamente cuesta horrores de imaginar en el espacio físico, pues podemos fijarnos en el peso biológico. A ver, explícame eso. Pues mira, esos 20 cuatrillones de hormigas, sumados, a nivel global representan una biomasa seca de 12,3 millones de toneladas de carbono. Madre mía. Sí, estamos hablando de un peso que equivale prácticamente al 20% de la biomasa de todos los seres humanos del planeta juntos. O sea, no son simplemente insectos deambulando por un parque buscando migajas. Operan literal y químicamente como fuerzas geológicas vivas. Vale. Vamos a desgranar esto paso a paso, porque tenemos sobre la mesa un metaanálisis espectacular que se ha publicado este mismo año, en 2026, en la revista Nature Communications. Un trabajo titánico, la verdad. Absolutamente. El nivel de detalle es abrumador. Es decir, los investigadores no se han ido a medir un solo bosque y ya está. Han peinado el mundo entero, recopilando 2.232 observaciones que además han sacado de 136 estudios independientes. Exacto, es una muestra global. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar qué hacen exactamente estos insectos con la Tierra que habitan y sobre todo por qué se han convertido en un factor tan crucial y a la vez tan ignorado para el futuro climático de nuestro planeta. Pues mira, el hallazgo principal de ese inmenso volumen de datos rompe bastantes esquemas, porque arroja una paradoja de manual sobre la mesa. Una paradoja. Sí, a ver. Si un ecólogo compara el suelo del interior de un hormiguero con la tierra que hay, digamos, a 1 metro de distancia donde no habitan hormigas, los datos revelan que el nido tiene un 22% más de carbono orgánico almacenado. O sea que sobre el papel actúan como sumideros. Eso es. Retiran activamente carbono del sistema y lo fijan ahí, bajo tierra. Hasta ahí, todo suena genial. Claro, suena genial hasta que miras el reverso de la moneda. Resulta que esas mismas zonas de anidación, esos mismos metros cuadrados de tierra, disparan las emisiones directas de dióxido de carbono hacia la atmósfera en un asombroso 84%. 84%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. E incluso estimulan de forma medible la emisión de óxido nitroso, que ya sabemos que es otro gas de efecto invernadero tremendamente potente. Fíjate que intentar cuadrar esto mentalmente es como observar la construcción de una metrópolis inmensa bajo el suelo. O sea, por un lado, las hormigas se dedican a importar toneladas de bienes materiales, almacenando reservas orgánicas, pero por otro, el simple hecho de que la ciudad funcione genera una nube de contaminación brutal en forma de gas. Es una analogía perfecta. Entonces, la gran pregunta para los que nos escuchan es, si son tan inmensamente eficientes guardando carbono, ¿por qué demonios emiten tantísimo CO2? Pues el truco para entender este aparente sinsentido radica en que la arquitectura del nido altera la química básica del suelo. Verás, las hormigas construyen lo que en ecología de ecosistemas denominamos puntos calientes biogeoquímicos. Vale, puntos calientes. Sí. Pensemos en el proceso mecánico de hacer un nido. Las obreras recogen hojarasca del exterior, cadáveres de otros invertebrados, restos de semillas y lo introducen todo en cámaras subterráneas.
Básicamente montan una despensa hiperconcentrada en un sitio donde antes solo había tierra suelta. Exactamente. Una despensa que además están oxigenando continuamente, porque claro, al excavar su red de túneles, permiten que el aire de la superficie penetre a zonas muchísimo más profundas. Claro, ventilan el subsuelo. Eso es. Y esa mezcla de factores provoca un cambio químico crítico. El pH del suelo, que en muchísimos ecosistemas suele tender a la acidez, pues se altera y se acerca a niveles neutros en el interior del hormiguero. Ostras. Claro, de repente le quitas la acidez al suelo, lo dejas, no sé, esponjoso, aireado y además está lleno de alimento fresco. Supongo que eso es un cartel de salquila luminoso para otros organismos, ¿no? Es que es un paraíso para hongos y bacterias. Literalmente se encuentran con el hábitat de sus sueños. Tienen una humedad perfecta gracias a la estructura del nido, una temperatura sorprendentemente estable, oxígeno de sobra y toneladas de comida orgánica a su entera disposición. Un buffet libre en toda regla. Totalmente. Su reacción natural es iniciar una explosión demográfica. Se reproducen a un ritmo vertiginoso y devoran todo ese material. Al descomponer la materia, estabilizan una parte del carbono, integrándolo en la matriz del suelo. Y eso, fíjate, es lo que explica ese aumento del 22% del que hablábamos. Ah, vale, vale. Pero claro, como cualquier ser vivo que metaboliza alimento a un ritmo frenético, pues genera residuos. Y el residuo principal de su digestión aeróbica es el CO2. Entonces, a ver si lo entiendo bien. Ese pico descomunal del 84% en las emisiones es básicamente el eructo colectivo de billones de microorganismos dándose un festín ininterrumpido en el comedor de las hormigas. Esa es la imagen visual exacta, sí. ¡Qué locura! Lo cual me hace pensar en cómo está construido ese comedor exactamente. Digo yo, que existiendo más de 15.700 especies y subespecies descritas en el mundo, el diseño arquitectónico tiene que variar enormemente de un grupo a otro. Buf, y tanto que varía. Aquí es donde los datos se vuelven fascinantes. Las estrategias de anidación cambian las reglas del juego por completo. Por ejemplo, si analizamos los nidos que forman montículos a base de restos vegetales, como esos típicos nidos de paja y ramitas que se ven a veces en los bosques boreales. Sí, esos que parecen montañas de basurilla del bosque. Esos mismos. Pues en esos nidos orgánicos, el almacenamiento de carbono se llega a disparar hasta un 36%. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque tiene toda la lógica. Al fin y al cabo están apilando bloques puramente orgánicos. Claro. Pero la película cambia totalmente si nos fijamos en las especies que construyen montículos de pura tierra mineral. Su técnica consiste en excavar galerías profundísimas y sacar a la superficie sedimentos del subsuelo profundo. En estos nidos, fíjate, el impacto en la retención de carbono se vuelve nulo o incluso negativo. Ojo, porque aquí creo que hay que afinar la imaginación para visualizar por qué ocurre esto. A ver, si yo construyo un nido acumulando hojarasca, estoy tejiendo una especie de, digamos, esponja gigante en la superficie que atrapa agua y nutrientes. Sí, eso es. Pero claro, si saco arena y limo mineral de, no sé, 3 metros bajo el suelo, bueno, de 3 metros bajo el suelo, es como intentar que un bloque de granito desnudo absorba algo. Sencillamente no hay material biológico en esa tierra muerta para que se estabilice el nuevo carbono. Es un símil perfecto. Al remover esa arena mineral y arrojarla a la superficie, no estás añadiendo hojas nuevas para que se descompongan. Lo único que estás haciendo es exponer al aire y a la intemperie el poco carbono viejo que pudiera llevar milenios atrapado ahí abajo. ¿Y al entrar en contacto con el aire? Exacto. Ese carbono reacciona con el oxígeno, se oxida, se convierte en CO2 y se pierde para siempre. Pero bueno, además de los materiales de construcción, hay otra variable que dicta la química del hormiguero, y es la dieta. Lo que come la especie manda directamente sobre la dinámica de los gases. A ver, ponme un ejemplo concreto de cómo la comida afecta a esto de las emisiones. Porque me cuesta verlo. Pues mira, tomemos como ejemplo al género Formica, que se alimenta muchísimo de melaza de pulgones, o a las Pogominomyrmex, que son hormigas granívoras, básicamente recolectoras de semillas. Vale. El tipo de alimento que estas hormigas introducen en el sistema está cargadísimo de carbohidratos y azúcares muy simples. A nivel microbiano, para que nos entendamos, es comida basura. Ultraprocesados para bacterias. Tal cual. Entra al nido, es facilísima de digerir, se descompone a la velocidad de la luz y genera unos picos instantáneos tanto de almacenamiento a muy corto plazo como de emisiones bestiales de dióxido de carbono. O sea, un subidón de azúcar que quema la maquinaria del nido a toda prisa. Eso es. En cambio, si viajamos a las regiones neotropicales y observamos a las del género Ata,
que son las conocidas hormigas cortadoras de hojas, pues vemos una ingeniería totalmente diferente. Son una sociedad agrícola. Las que llevan el trocito de hoja verde encima como si fuera una vela, ¿no? Esas mismas recortan materia vegetal verde, la bajan por unos conductos verticales larguísimos y la utilizan para cultivar cepas de un hongo específico, del que luego se alimentan. Y fíjate, tienen un control higiénico tan sumamente estricto que dedican cámaras exclusivas y muy profundas únicamente a funcionar como vertederos de los desechos de sus huertos de hongos. Tienen basureros subterráneos. Exacto. Y esta arquitectura tan ultracompartimentada provoca que, en las capas superficiales del suelo, el impacto sobre el carbono sea casi invisible. Toda la alteración química ocurre a metros de profundidad. Tela con la ingeniería civil y la gestión de residuos de la SATA. Es alucinante. Pero claro, para excavar pozos a varios metros bajo tierra, necesitas músculo, necesitas fuerza. Y revisando la metodología de este metaanálisis, me encontré con un parámetro que los científicos miden con muchísima precisión. Miden la anchura máxima de la cabeza de las obreras. Sí, lo utilizan como un indicador directo del tamaño corporal de la especie. Eso es. Entonces, ¿cómo encaja el tamaño físico de la hormiga en toda esta ecuación química del carbono? Pues con un resultado enormemente contraintuitivo. Los datos demuestran que, cuanto más grande es la especie de hormiga analizada, menor es su efecto relativo positivo en el almacenamiento de carbono y muchísimo mayor es su tendencia a disparar las emisiones de CO2. Que uno pensaría que si la hormiga es el doble de grande, pues tiene mandíbulas más fuertes, puede arrastrar hojas mucho más grandes y, por tanto, enterrar una cantidad mayor de materia orgánica. Debería haber más carbono guardado, no menos. Ya, es lo que dictaría la lógica. Es cierto que mueven más material, sí, pero también multiplican exponencialmente lo que en edafología llamamos bioturbación. A ver, explícanos bien ese término porque bioturbación suena no sé, a turbina biológica gigante. Pues se le acerca bastante a esa idea. La bioturbación es el acto físico de remover, mezclar y agitar los horizontes de la Tierra. Una hormiga grande escarbando la tierra rompe los terrones, fractura por completo los grumos microscópicos de arcilla que protegían el carbono atrapado y succiona enormes volúmenes de oxígeno hacia abajo. O sea que su propia fuerza física destroza la estructura protectora del suelo. Exactamente. Acelera tantísimo la aireación que los microorganismos queman el carbono orgánico muchísimo más rápido de lo que la hormiga grande consigue aportarlo arrastrando hojas nuevas. Su envergadura física se convierte en un acelerador de la descomposición. Rompen la hucha del carbono a base de excavar demasiado fuerte. Es fascinante, de verdad. Y bueno, hablando de toda esta maquinaria que suelta gas hacia la atmósfera, esto nos conecta con un misterio de los datos que a mí personalmente me tuvo dándole vueltas anoche. A ver, cuéntame. Hablamos todo el rato de ese brutal 84% de aumento global de emisiones de CO2, ¿verdad? Pero el metaanálisis hizo algo muy astuto en su metodología. Separaron de forma rigurosa los estudios hechos in situ, o sea, en plena naturaleza, de los experimentos hechos tomando muestras de tierra para llevarlas a un entorno controlado de laboratorio. Sí, fue una criba analítica fundamental en este estudio. Porque claro, históricamente la ciencia del suelo se topaba siempre con la misma barrera técnica. Tú pones un sensor sobre un nido en el campo y detectas una columna de gas saliendo. Pero no sabes exactamente qué porcentaje de ese gas viene de los microbios descomponiendo material y qué porcentaje viene de alguna otra fuente viva que esté en ese mismo suelo. Vale. Pues los números del campo y los del laboratorio cantan por sí solos. Cuando los investigadores dejaban caer la cámara de medición de gases directamente sobre el terreno, tapando un hormiguero activo y rebosante de vida, la subida de emisiones era de un escalofriante 123% frente al suelo de control. Una cifra altísima. Pero la clave llega cuando esos mismos científicos extraían una porción de esa tierra alterada del nido, que es súper rica en todos sus nutrientes, con sus bacterias y hongos estimulados, pero apartaban pacientemente a todas las hormigas físicas. Se las llevaban para medir únicamente la tierra en un entorno cerrado de laboratorio. Sin insectos a la vista. Sin un solo insecto. Y en ese escenario, el aumento de CO2 se desplomaba de repente hasta el 55%. A ver, frena un momento. A ver si lo estoy entendiendo bien, porque esto tiene miga. Si la química pura de la tierra rica en microbios solo aportaba un 55% extra, frente a ese 123 inicial,
Los datos nos dicen que casi toda la otra mitad de ese inmenso volumen de dióxido de carbono es literalmente el aliento fisiológico de las hormigas. Sin ninguna duda. Esto plantea una realidad que habíamos ignorado. Gran parte de esa emisión excedente es mera respiración. Millones de organismos exhalando en la oscuridad de las galerías. Hombre, claro, yo misma estaba obcecada intentando comprender la bioquímica compleja, las raíces, la microbiota, y pasamos por alto lo más terriblemente obvio. Si metes a cientos de miles o millones de animales en un espacio subterráneo confinado, por muy microscópicos que sean, sus células necesitan oxígeno para funcionar. ¿Tienen que respirar? Tienen que respirar, claro. Y además no lo hacen al azar. Los insectos carecen de un sistema pulmonar como el que tenemos los mamíferos. El intercambio de gases ocurre a través de una red de tubos minúsculos conectados al exterior por unos orificios en su coraza que se llaman espiráculos. Espiráculos, vale. Construido, comprobarás que la temperatura interior es notablemente cálida y muy estable, independientemente de las fluctuaciones salvajes del clima exterior. O sea, mantienen su propia climatización interna. Eso es, y al aislarse térmicamente del frío nocturno exterior, sus cuerpos, que sabemos que dependen de la temperatura ambiental para funcionar porque son de sangre fría, pues pueden sostener una tasa metabólica elevada y constante. No sufren el típico letargo nocturno de otros insectos. Y esto, fíjate, se vuelve crítico por la noche. ¿Por la noche? ¿Por qué? Porque durante las horas de luz solar, una fracción enorme de la colonia está patrullando el exterior buscando alimento. Pero al caer el sol, el grueso de esa población se retira a las profundidades. Tienes a millones de individuos concentrados en muy pocos metros cúbicos, a una temperatura óptima, bombeando oleadas incesantes de CO2 por sus espiráculos hacia la atmósfera nocturna. Es un flujo gaseoso continuo que muchísimos modelos climáticos tradicionales sencillamente habían pasado por alto. Una metrópolis oculta respirando al unísono bajo el césped. Madre mía, es una imagen poderosísima. Pero bueno, también sabemos que este planeta es un tapiz de contrastes. El impacto de estas colonias no puede ser idéntico si analizamos una llanura desértica en África frente a, no sé, un pantano en el norte de Europa. Es que no tiene nada que ver. El ecosistema de partida dicta por completo el resultado final. Si diseccionamos los datos geográficos del estudio, descubrimos que el premio gordo del impacto absoluto, el lugar donde las hormigas transforman más radicalmente el perfil de carbono del suelo, se encuentra en los desiertos y en las zonas muy áridas. Ahí logran un incremento espectacular del 74% de carbono orgánico almacenado. Un 74% extra en lugares donde, a simple vista, el suelo es pura arena seca y cascotes estériles. Parece magia. Sí, pero por esa misma razón el impacto es tan desmesurado. Mira, en un suelo estéril y arenoso, sin apenas vegetación continua, un nido de hormigas pasa a comportarse como lo que en ecología llamamos islas de fertilidad. Islas de fertilidad. Qué buen término. Sí, las obreras se desplazan incansablemente a decenas de metros a la redonda, interceptando semillas secas, restos de vegetación marchita o incluso carroña de otros insectos, y lo acarrean todo hacia un único agujero central. En lugar de permitir que esa escasa biomasa se degrade en la superficie chamuscada por el sol, la concentran en una estructura que además retiene la escasísima humedad ambiental. Básicamente, transforman un desierto sin vida en un sumidero hiperlocalizado. Construyen un oasis rescatando migajas del páramo. Exacto. Pero luego, según avanza el estudio hacia ambientes mucho más húmedos, vemos que el efecto se invierte de una manera casi, te diría, dramática, al llegar a los humedales. A ver, ¿qué pasa en los humedales? En los ecosistemas de humedales o en las turberas, la dinámica roza el desastre climático a microescala. Hay que entender que el lodo de un humedal es oscuro y denso porque está constituido casi en su totalidad por carbono orgánico. Y está perpetuamente sumergido en agua. Al estar anegado, apenas penetra oxígeno en la tierra. Claro, se pudre todo muy despacio. Eso es. Esta condición anaeróbica frena drásticamente a los microbios descomponedores. Las raíces y los musgos que mueren caen al barro y, al no poder pudrirse rápidamente por la falta de oxígeno, se acumulan durante milenios. Es, literalmente, el congelador de carbono más eficiente de la naturaleza. Vale, ahora visualizo el problema. Imagina un enjambre de hormigas colonizando una zona ligeramente elevada de ese pantano y empezando a morder y excavar el terreno. Claro, comienzan a trazar sus galerías en las áreas limítrofes. Al perforar el sustrato, crean canales de drenaje y oxigenación en ese barro asfixiado.
Inyectan oxígeno fresco en un ecosistema que llevaba siglos sin respirar. Y claro, esta aireación súbita despierta de su letargo a innumerables microbios aeróbicos. Estos microbios proceden a devorar ese lodo milenario, oxidando el carbono y lanzándolo al aire a toda velocidad. Madre mía. Y la cosa no termina en la ventilación subterránea. Al establecer el nido en estas zonas, ciertas especies depredan agresivamente las semillas de la flora local o las entierran a profundidades donde nunca van a lograr germinar. Ah, claro, entiendo. O sea, no es solo que ventilen la tierra y liberen el gas viejo que estaba atrapado. Al alterar qué semillas pueden o no germinar en la superficie del nido, también están reduciendo la biomasa de las plantas nuevas que podrían crecer. Estás disminuyendo la cubierta vegetal local en esa zona, sí. Y eso se traduce directamente en menos fotosíntesis absorbiendo carbono del aire para compensar las emisiones. Como decías antes, literalmente, abren las puertas del congelador milenario para que la reserva se deteriore y a la vez cortan el suministro de hielo nuevo. Es asombroso, de verdad, como el mismo insecto puede operar como un salvador que acumula fertilidad en un desierto y al mismo tiempo como un ingeniero destructivo en un pantano. Y hay otro apunte sobre la geografía global en los datos que me llaman muchísimo la atención. El metaanálisis destaca que cerca de 2/3 de la diversidad mundial de especies de hormigas habitan en regiones tropicales. Pero no es en la selva donde se documentan los mayores terremotos en el balance de carbono. Es un contraste súper curioso, sí. Esos grandes picos estadísticos se concentran en las latitudes medias, o sea, regiones templadas, zonas semiáridas o mediterráneas, y la explicación es puramente de escala. De escala de los demás seres vivos, supongo. Exacto. En un bosque tropical el ciclo de nacimiento, muerte y pudrición es tan apabullante, tan acelerado por sí mismo, con miles de organismos reciclando la selva a la vez, que la ingeniería de las hormigas apenas opone un porcentaje menor del flujo global. Hay demasiado ruido de fondo. Ya, son una gota en el océano biológico. Pero en climas más secos y moderados, con suelos más empobrecidos, la actividad física y biológica de la hormiga monopoliza el ciclo. Allí ellas son las auténticas directoras de orquesta. Todo este recorrido nos aboca a una reflexión que, la verdad, me parece indispensable para quienes nos escuchan hoy. Todo este tema de la arquitectura bajo nuestros pies no se queda en un mero documental de naturaleza supercurioso sobre insectos laboriosos. Operamos en un mundo que se está calentando sin pausa. Las franjas climáticas del planeta se están moviendo rápido, y esto significa que especies de hormigas adaptadas a climas cálidos y secos, que antes topaban de frente con la barrera del frío, ahora de repente tienen vía libre para migrar hacia nuevas latitudes norteñas. Si a eso le sumamos la desecación de humedales por sequías crónicas, básicamente estamos expandiendo su territorio de forma alarmante. Y donde migrada colonia arrastra consigo toda su dinámica química, con todo lo que hemos contado. Y aquí entra un concepto fascinante en biología evolutiva que aplica de lleno a este escenario futuro, que es la ecología metabólica. Suena complejo. Implacablemente la velocidad de su motor celular. Entonces, ante el estrés hídrico y la subida constante de las temperaturas globales, el metabolismo basal de toda la vasta red de invertebrados del suelo se va a acelerar obligatoriamente. O sea, si las temperaturas suben de base a nivel planetario, el motor interno del insecto gira a más revoluciones, por lo que respiran más a prisa y queman mucha más energía biológica. Esa es la derivada climática crítica. Si cruzamos la expansión de estas poblaciones hacia latitudes más frescas, con el hecho de que muchas especies que consiguen colonizar nuevos nichos son, precisamente, especies más grandes y agresivas. Que son las que ejercen esa bioturbación destructiva que dispara el CO2. Exacto. Pues nos asomamos a una incertidumbre matemática profunda. Este campo de investigación nos obliga a formularnos una pregunta bastante seria. Si la infraestructura mundial de hormigueros se somete a ese acelerón de temperatura, podría terminar convirtiéndose en un bucle de retroalimentación climática a gran escala. Hablamos de un motor continuo de emisión de gases que, hasta la publicación de estos macroestudios tan recientes, ni siquiera habíamos calibrado correctamente en nuestras predicciones climáticas oficiales. Da verdadero vértigo si uno se para a pensarlo. Llevamos décadas apuntando con nuestros satélites hacia la atmósfera, analizando la deforestación a vista de pájaro y contabilizando el humo de la maquinaria industrial pesada para, vislumbrar hacia dónde se dirige el termómetro del planeta.
Y simultáneamente, sumidos en la más absoluta oscuridad geológica, 20 cuatrillones de obreras llevan eones reescribiendo la tabla periódica del suelo bajo nuestra más profunda ignorancia. Ha sido una disección verdaderamente reveladora hoy. Para quienes nos escuchan, la próxima vez que pisen tierra firme en una ruta por la montaña o mismamente en el jardín de casa, les invitamos a detener la mirada un segundo en el suelo y considerar la abrumadora probabilidad de estar caminando sobre los tejados de la red de ingeniería atmosférica más extensa, compleja y silenciosa de la Tierra.